y fomentar el comercio electrónico. El informe es como sigue, señor presidente. Memorando número ANCJEE 2021-0029-M de 30 de marzo de 2021 para el señor Magíster César Ernesto Ricardo, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. De mi consideración, con un cordial saludo por disposición del presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, doctor José Serrano Salgado, amparado en el artículo 56 siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito a usted el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que reforma a diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, aprobado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado en la sesión virtual número 159, realizada el día de ayer, 29 de marzo de 2021, de conformidad con la guía para procesos legislativos durante la emergencia sanitaria y al memorando número ANSG 2020-682-M de 22 de mayo de 2020, suscrito por el prosecretario general temporal. Adjunto el correo electrónico enviado por la asambleísta Carla Chávez Bajaña, confirmando su voto a favor del informe, por cuanto no posee firma electrónica. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, doctora Natalia Verónica Jaramillo del Pozo, secretario relator. Objeto. Este documento tiene por objeto presentar el análisis realizado por los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, las observaciones y aportes recibidos durante el tratamiento del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate del comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, a efectos de poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate, elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. 2. Antecedentes. Se adjuntan los antecedentes que serán parte integrante de la análisis y razonamiento. Toda vez que se han analizado las observaciones recibidas por la Comisión en el debate del Pleno de la Asamblea Nacional, comisiones generales, reuniones de trabajo, oficios y debates del Pleno de la Comisión, en este acápite se analizan y detallan los cambios realizados al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales que, para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. 5.1 sobre los artículos del proyecto de ley. El presente apartado se analiza la sistematización y el procesamiento de las observaciones que los distintos sectores han realizado en el marco de las comisiones generales, reuniones de trabajo y documentos remitidos a la comisión. En primer lugar, se estudia la naturaleza de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo, arte, oficio, industria o comercio, entendiendo que su aplicación es de carácter dependiente por cuanto es complementaria a la pena principal. Además, se reconoce que tiene por propósito incrementar los niveles de severidad penal y de esa manera disuadir efectivamente a los potenciales infractores que actúan dolosamente para alcanzar beneficios económicos para sí mismos o terceros. Tras el análisis doctrinario se establece que la naturaleza de la inhabilitación concuerda con las conductas penalmente sancionadas, ya que la profesión, empleo, arte, oficio, industria o comercio de las personas naturales o jurídicas está directamente relacionado con las conductas que dan lugar al comercio ilícito. Además, por el carácter pluriofensivo de los delitos económicos, se instituye que la temporalidad de la inhabilitación equivaldrá al doble de la pena privativa de la libertad, que será determinada por el juzgador de conformidad con los daños generados al Estado. En segundo lugar, se revisa la viabilidad de establecer la responsabilidad penal por los actos lesivos a la propiedad intelectual, por cuanto constituyen la materia prima para el desarrollo económico y tecnológico del país. Para ello, se revisa el marco constitucional y los diversos instrumentos internacionales y regionales que protegen los derechos de propiedad intelectual y, por tanto, obligan al Estado a tutelarlos. Así también se reseña el tratamiento legal que han recibido las conductas que atentan contra estos derechos, determinándose que en el año 2015 el Ecuador desapareció la responsabilidad penal y como consecuencia solo han aplicado sanciones de carácter civil a pesar de su naturaleza pluriofensiva. Adicionalmente, el derecho comparado refleja que países como Perú y Colombia consideran que estos delitos son de orden
público y, por tanto, de especial interés para el desarrollo socioeconómico de sus naciones. De conformidad con esos fundamentos, se propone un sistema de sanciones gradual que prevé la aplicación de la pena privativa de libertad y multas de conformidad con la gravedad de los daños generados al titular de los derechos y al Estado. En tercer lugar, se analiza la sanción de la persona jurídica en el delito de defraudación aduanera como mecanismo efectivo de disuasión. Para ello, se revisan los aspectos inherentes a la responsabilidad penal de la persona jurídica, que están previstos en los artículos 49 y 71 del Código Orgánico Integral Penal. Así también se explora el carácter pluriofensivo del delito y se entiende que los daños generados afectan al sistema fiscal, a la industria nacional y a la ciudadanía en general. Como resultado, se prevé la aplicación de la clausura temporal de los locales y establecimientos a través de un sistema progresivo que será aplicado por el juzgador con base en el análisis de los perjuicios. En cuarto lugar, se revisa la constitucionalidad del incremento de la severidad de la pena en el delito de receptación aduanera, entendiéndose que su naturaleza es pluriofensiva y por ende afecta a un conjunto amplio de bienes jurídicos, entre ellos el orden económico estatal, el sistema fiscal, la industria nacional, los derechos de propiedad intelectual, la salud y el medio ambiente. Además, se revisa las tendencias de la política criminal contemporánea que proponen que los incrementos de severidad penal deben acompañarse de mayores niveles de institucionalidad y eficiencia operativa. Así también se reseña la sentencia de la Corte Constitucional 14-15-CN/19 de 14 de mayo de 2019 referente al delito de defraudación aduanera con el fin de clarificar que la propuesta no atenta contra el principio de inocencia ni tampoco revierte la carga de la prueba. En quinto lugar, se presenta una aproximación dogmática comparativa de los delitos de contrabando o de defraudación aduanera con el fin de explicar por qué los sistemas de sanciones difieren. Para ello, se indaga sobre la naturaleza progresiva de ambos delitos, ya que al ser de carácter económico, afectan a un sinnúmero de bienes jurídicos, colectivos e individuales. Además, se analiza los elementos objetivos de cada uno de los tipos penales, entendiéndose que el contrabando representa una conducta mucho más grave para el Estado y que se eluden totalmente las obligaciones tributarias aduaneras y por tanto la severidad penal debe ser mayor. Con relación al contrabando, se revisa la sentencia de la Corte Constitucional 14-19-CN/20 de 12 de agosto de 2020 con el propósito de explicar que el plazo posterior otorgado para la presentación de documentos no es contrario al principio de inocencia ni tampoco contraría la carga probatoria, por cuanto la fiscal es el órgano competente para investigar cuánto existan indicios de responsabilidad penal. En sexto lugar, se analizan los delitos de contrabando fraccionado, defraudación aduanera fraccionada y receptación aduanera fraccionada a través del estudio de los principios del derecho penal ecuatoriano consagrados en la Constitución de la República. A su vez, se revisa la doctrina del delito continuado que sostiene que en esas conductas antijurídicas existe una pluralidad de acciones, pero también hay A, unidad del sujeto activo, B, unidad del sujeto pasivo, C, afección al mismo bien jurídico tutelado, D, unidad de dolo y E, conexión temporal de conductas. De la misma manera, se propone un ejercicio comparado con Perú y Costa Rica, países que han penalizado conductas fraccionadas para el caso del contrabando y la defraudación aduanera, y que generan los mismos perjuicios socioeconómicos al Estado, a la industria y a la sociedad. De esta manera, se justifica la necesidad de sancionar estas modalidades de delitos aduaneros, entendiendo que máximo fin es proteger los intereses económicos del Estado en general. En séptimo lugar, se revisan los diferentes mecanismos que permiten retirar las mercancías infractoras de los circuitos comerciales, mediante el estudio de los principales argumentos presentados por la Organización Mundial de Comercio OMC, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI y la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, pues estos organismos internacionales proponen trabajar en diversos métodos de eliminación desde una visión mucho más amplia que beneficie a los sectores sociales, a la salud pública, al medio ambiente y al Estado en general. Así también se plantea un ejercicio comparado a nivel regional en el que se observa que Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia y Perú han adoptado la donación, la subasta pública y la destrucción, procurando A, retirar la mercancía ilícita del mercado, B, contribuir con los sectores vulnerables y C, generar mayores ingresos para el fisco. Como resultado, se establece que la adjudicación, la subasta y la destrucción son viables, por cuanto permiten retirar las mercancías ilegales, precautelar la salud pública y el medio ambiente y asistir a los organismos de ayuda social. Sobre el Comité Interinstitucional de reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, se revisa el carácter mixto que permite la cooperación público-privada. Para ello, se estudian los fundamentos de la gobernanza colaborativa, según la cual los actores estatales y no estatales construyen espacios compartidos de diálogo, deliberación y negociación con el propósito de potenciar sus capacidades investigativas y operativas. Así también se revisan
las sugerencias realizadas por la Alianza Transnacional para combatir el comercio ilícito TRACIT y la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, ALAC, organismos que instan al Estado a construir una instancia interinstitucional mixta, en donde se pueda generar información fidedigna del comportamiento del comercio legal a nivel nacional y mayores niveles de cooperación internacional y regional. En cuanto al lavado de activos, se indaga sobre su naturaleza pluriofensiva y transnacional, que ha sido reconocida en tratados internacionales ratificados por Ecuador, de manera que se exploran la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que de acuerdo con el principio pacta sunt servanda, son de cumplimiento obligatorio para el Estado parte. De la misma manera, se recogen los aportes específicos de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que instan al Estado a armonizar su orden jurídico interno con las disposiciones de los convenios antes mencionados. Adicionalmente, se revisan los elementos objetivos del tipo penal, buscando determinar la viabilidad del juzgar el delito aun cuando los actos precedentes se hayan materializado en el extranjero. Como resultado, se establece que la propuesta es pertinente toda vez que está amparada en la normativa internacional y en el principio de jurisdicción penal aut debere aut judicare, la obligación de extraditar o juzgar. Por otra parte, se revisa el artículo 27 del proyecto de ley que reforma la disposición general primera de la Ley de Comercio Electrónico, que propone precios mínimos a los productos que constan en los grupos 1, 4 y 5 del artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Para ello, se indaga la doctrina relativa a los precios máximos y mínimos, entendiendo que los últimos pueden generar amplios perjuicios económicos tanto a productores como a consumidores. Además, se instituye que cada categoría de productos tiene variedades que también deberán tener diferentes precios. Como consecuencia, se determina la inviabilidad de esta propuesta, sugiriéndose así su eliminación. Por último, se revisan los aportes del proyecto al fomento de la producción nacional, que debe ser entendido como un proceso multisectorial, puesto que promover la industria ecuatoriana requiere de diversas acciones paralelas que beneficien al Estado, al productor y al consumidor. En ese orden de ideas, las reformas penales que promueven mayores niveles de severidad y la destrucción de la mercadería decomisada, medidas que tienen por máximo fin la defensa del comercio leal, de los productores y de la producción intelectual, que constituye un elemento central para el desarrollo socioeconómico. Así también se promueve el consumo local y la competencia leal al especificar el criterio de distribución de productos nacionales en los centros de intermediación comercial. A continuación, se adjunta el detalle narrativo y doctrinario que será parte integrante del acta. Inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo, arte, oficio, industria o comercio, 5.1.1. 5.1.2, actos lesivos a la propiedad intelectual, que será parte integrante del acta. En los artículos subsiguientes del Código Penal peruano se sancionan otras modalidades de delito de copia o reproducción no autorizada de acuerdo con lo siguiente: artículo 219, artículo 220, artículo 220A, artículo 220B, artículo 220C, artículo 220D, artículo 220E, artículo 220F. 5.1.4, receptación aduanera, será parte integrante del acta. 5.1.5, contrabando y defraudación aduanera, será parte integrante del acta. 5.1.6, delitos de contrabando fraccionado, defraudación aduanera fraccionada y receptación aduanera fraccionada, doctrina que será parte integrante del acta. 5.1.7, de las mercancías aprehendidas, asimismo, doctrina y normativa legal, que es parte integrante del acta. 5.1.8, Comité Interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, doctrina que será parte integrante del acta. 5.1.9, lavado de activos, parte integrante del acta. 5.1.10, disposición general primera de la Ley de Comercio Electrónico, normativa que es parte integrante del acta. 5.1.11, fomento a la producción nacional,
parte integrante de la fundamentación de la reforma. 6.1. Derecho penal económico. En las últimas décadas, el legislador ha penalizado ciertos comportamientos para proteger, a través de la norma jurídica, intereses vitales para la sociedad, especialmente en materia económica, puesto que en la realidad nacional de cada país han confluido nuevos objetos de tutela penal inexistentes hace pocos años, pero que hoy en día son motivo de protección, especialmente cuando el crimen ha evolucionado de manera paralela a la tecnología y a la globalización. En dicho contexto, la legislación penal ha tenido que reconocer como bienes jurídicos protegidos a la seguridad colectiva el orden económico nacional, el medio ambiente, la administración pública, entre otros, que están relacionados directamente con el manejo económico del Estado. En la misma línea argumental, el empleo de la tecnología en la delincuencia inter y transnacional ha provocado que los estados busquen y apliquen nuevas formas de lucha contra las modernas formas delincuenciales que llegan a afectar gravemente los derechos humanos. Así también, el intercambio económico mundial ha generado mayores volúmenes de comercio y operaciones aduaneras, financieras y contables, y a la par las posibilidades de ilícitos han incrementado. Por todo ello, autores como López y Arrojo, 1976, afirman que el delito ya no es una unidad científicamente elaborada por expertos en criminología, sino que es un fenómeno sociopolítico en procesos de rápida expansión, que busca ser detectado y combatido de manera eficiente a través de los diversos mecanismos y herramientas legales y operacionales. Como consecuencia, las ramas del derecho penal se han especializado particularmente en el campo económico, que es el escenario de delitos más sofisticados y complejos. En dichos antecedentes del derecho penal económico, se desarrolló como una rama del derecho penal encargada del estudio de la delincuencia económica y, por ende, de la tutela del orden económico, de modo que este último, como objeto de protección penal, puede entenderse en dos sentidos, uno estricto y el otro amplio. En primer lugar, en sentido estricto, el derecho penal económico se ocupa de proteger la intervención del Estado en la economía, es decir, le cautela la integridad del modelo económico adoptado mediante la sanción de las conductas que atentan contra dicha intervención estatal, mientras que, en sentido amplio, el bien jurídico protegido ya no es solamente el modelo económico estatal, sino que se incluyen todos los fenómenos tutelados generalmente por la política criminal de producción, distribución, oferta y demanda de bienes y servicios, entre otros, siempre que exista una afectación real de los mismos, el cual están prohibidas las prácticas afectación real de los mismos. En ese sentido, doctrinariamente también se ha debatido sobre la naturaleza del bien jurídico tutelado, especialmente en el sentido estricto, pues, a decir, bajo 1978, los delitos económicos están integrados por aquellas infracciones que atentan contra la actividad interventora y reguladora del Estado en la economía. En otras palabras, se sancionan todas aquellas conductas que ponen en riesgo la estabilidad del modelo económico estatal, constituido por aquellas directrices que regulan las relaciones entre los diversos agentes económicos y sobre las cuales convergen una serie de derechos y bienes jurídicos protegidos. Así, los agentes incumplen las políticas de competencia leal o incurren en actos de corrupción para que una empresa actúe fraudulentamente. Las consecuencias generan un desequilibrio general en todo el sistema económico, puesto que se perjudica productivamente a las empresas que compiten legalmente, ocasionándose grandes pérdidas económicas y laborales, de manera que un delito económico tiene efectos macros sobre la administración propia del Estado y sobre aquellos actores productivos que actúan lícitamente. Por otra parte, el bien jurídico tutelado por el derecho penal económico desde el punto de vista estricto y técnico se produce en los mecanismos empleados por el Estado para la conservación de su capacidad productiva y del orden legal de la economía, de tal manera que se conserva el poder estatal del control y se genera estabilidad administrativa, económica y financiera, mientras que, en sentido amplio, lesionar la regulación, distribución y consumo de bienes y servicios implica afectar el interés o bien jurídico patrimonial supraindividual, por cuanto se afectan los intereses de un grupo social. Por ejemplo, las prácticas de comercio desleal afectan directamente a las empresas nacionales que compiten legalmente e indirectamente afectan a los ingresos del Estado y vulneran derechos tales como el trabajo, la seguridad social, la vivienda, la libre competencia, entre otros. Es decir, desde la perspectiva amplia, el estudio es sistemático y permite indagar alrededor de todos los bienes jurídicos supraindividuales afectados por un solo delito económico. De la misma manera, Torres, 1992, sostiene que la sociedad desea vivir
dentro de un sistema que otorga las garantías de libertad necesarias para la realización de sus expectativas, mismas que serán aseguradas solo si el modelo económico funciona de manera adecuada a través de mecanismos que maximicen beneficios y minimicen perjuicios, de manera que el orden económico como el bien jurídico tutelado se convierte en patrimonio colectivo por cuanto es de interés para todos los ciudadanos. En ese sentido, los legisladores a nivel internacional y desde el enfoque amplio han tendido a desarrollar varios tipos penales que incluyen a los delitos contra el abuso de poder económico, especulación, acaparamiento y adulteración, como sedición ilícita de mercancías, delitos monetarios, delitos financieros y delitos tributarios. Sin embargo, no se ha profundizado sobre los intereses particulares de tutelar dentro de una economía social de mercado. Por ello, Torres, 1992, propuso para el caso ecuatoriano los siguientes elementos. 1. Proceso de ingresos y egresos del Estado. Actualmente, el modelo de producción adoptado ocasiona desigualdad en la distribución de la riqueza y por ello el Estado interviene, intenta reducir dicha brecha a través de la recaudación de un porcentaje de ganancias que los grupos de mayores ingresos perciben, es decir, mediante el tributo al patrimonio, la renta o al consumo. El Estado percibe recursos económicos que son destinados a financiar servicios para la colectividad, tales como la salud pública, la educación, la energía eléctrica, el agua, entre otros, que forman parte de los derechos del buen vivir. Además de ello, el Estado puede emplear el capital recaudado para sustentar su actividad administrativa y productiva al tener la capacidad de actuar como un agente económico más. Por tanto, dañar el proceso de ingresos y egresos del Estado puede afectar gravemente la provisión de servicios públicos y por ende la garantía de ciertos derechos fundamentales como la educación y la salud. Consecuentemente, el Poder Legislativo tiene el deber de penalizar toda conducta que atente contra el sistema de ingresos y egresos. 2. Libre competencia. En el modelo económico, la libertad representa la condición básica para el desarrollo y por ello se sanciona a todo agente que evite la libre competencia mediante actos ilícitos para ganar ventajas sobre otros agentes económicos. Es decir, se penaliza toda conducta que irrespete los límites establecidos en la ley, puesto que la competitividad no debe sustentarse en acuerdos o prácticas ilegales, sino en la calidad de los productos o servicios. Empero, si el Estado no fomenta el desarrollo tecnológico ni defiende la competencia leal ni tampoco impulsa la industria nacional, la libre competencia es exterminada y con ello el empleo. 3. Libre formación de precios. En una economía social de mercado, los precios se forman en el Estado a través de la intervención de los agentes económicos, es decir, mediante la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, en el mundo real no se cumple dicha condición y por ello el derecho penal económico busca asegurarla mediante la sanción de aquellas prácticas ilícitas, por ejemplo, el retiro intencionado de la alteración de productos que constituyen acciones que tienden a elevar o disminuir los precios. 4. Defensa del crédito. Actualmente, en el sistema económico, el capital no puede ser distribuido de manera equitativa y por ello el Estado debe direccionar dichos recursos de manera estratégica, concentrándose en sectores altamente productivos, es decir, mediante los préstamos, créditos. Se debe fomentar la inversión y productividad. Por ende, los destinatarios deberán ser únicamente las personas naturales o jurídicas con capacidad financiera para hacerlo. Por su parte, el derecho penal económico se encargará de sancionar todas las conductas que tienden a engañar el sistema, ya sea mediante artificios o fraudes. Con dichos antecedentes, Ecuador debería desarrollar un derecho penal económico específico que proteja la administración intervencionista estatal, el modelo económico y el plan de desarrollo, las políticas de comercio, la revisión de bienes y servicios, entre otros, es decir, todos aquellos bienes jurídicos específicos que permitan el equilibrio económico y la concreción de objetivos nacionales. Por su parte, la Constitución de la República en su artículo 283 reconoce un modelo de economía social y solidaria que opere a favor del servicio, del ejercicio y la estabilidad del orden económico mediante el fomento del desarrollo productivo y la protección del mercado. Además, se instituye que el ser humano es el sujeto y fin de todas las formas de organización económica. Por tanto, el país presenta el modelo de la economía social de mercado que se fundamenta principalmente en los valores de dignidad del hombre, reducción de la familia y uso responsable de la propiedad. En cuanto a estos últimos, la política económica los plantea como parte de un microfines para consolidar el propósito general del impulso de la producción nacional bajo condiciones de igualdad y equidad para todos los agentes económicos. Asimismo, la Constitución de la República en su artículo 284, numeral 2 y 8, establece que la política económica tendrá por objetivos 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación de conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica de la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional y 8, propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes.
En este sentido, el Estado ecuatoriano tiene que procurar, uno, generar las condiciones indispensables para que las actividades productivas, tanto públicas como privadas, se desarrollen de manera libre y eficiente. Dos, procurar la estabilidad de la economía, especialmente en temas monetarios, de precios y de servicios, mediante la construcción de normativa que proteja el mercado y sancione las conductas ilícitas. Tres, procurar el bien común, corrigiendo las falias propias del mercado. Y cuatro, promover la redistribución económica mediante el manejo eficaz y eficiente de la política tributaria y la seguridad social. En ese sentido, es importante destacar que Ecuador presenta un modelo económico, social y solidario enfocado a consolidar el amplio catálogo de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, es decir, el orden económico del país busca garantizar un sistema económico mucho más equitativo y justo, para lo cual el Estado emplea sus amplios instrumentos de redistribución de la riqueza que procuran reducir los niveles de desigualdad social mediante políticas públicas focalizadas en los sectores más vulnerables. Cabe destacar que los recursos estatales mayoritariamente provienen de la recaudación de los diferentes tributos y por ello el derecho penal económico debe sancionar las conductas que afectan al sistema de ingresos estatales de manera amplia. En otras palabras, es necesario comprender que los efectos de los delitos económicos son macro por cuanto afectan a una serie de bienes jurídicos tutelados con nexos de orden jurídico económico. Por ello, los delitos contra la administración tributaria afectan directamente a los ingresos del Estado, pero indirectamente repercuten sobre la provisión de servicios sociales, salud, educación o vivienda o de justicia. Sin embargo, en Ecuador, la doctrina ni el derecho positivo ha ahondado el análisis de los delitos económicos desde una postura amplia y por ello es necesario avanzar en el debate del orden económico como el patrimonio público, entendiéndolo como uno de los recursos y bienes que posee el Estado para lograr sus objetivos cada vez crecientes. Es decir, el reconocimiento del bien jurídico tutelado debe apuntar hacia la protección integral del conjunto de bienes, impuestos, rentas, valores y derechos que le permitan a la administración pública la satisfacción de las demandas sociales y la garantía de los derechos fundamentales de educación, salud y vivienda principalmente, pues es imprescindible garantizar la integridad de los recursos públicos que sirven esencialmente para, uno, sostener el funcionamiento de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y transparencia y control social. Dos, garantizar el acceso a los derechos de educación, trabajo, salud, bienestar social y vivienda. Y tres, impulsar el sector productivo, especialmente en las áreas de agropecuaria, comercio exterior, pesca y turismo. Política criminal contemporánea. Se adjunta detalles del manejo teórico que será parte integrante de la presente área. 6.2, teoría de la prevención o la disuasión. Se adjunta a la presente área. 6.2.2, teoría de la elección racional, que será también parte de la presente área. Análisis comparado en el campo de la política criminal contemporánea regional, doctrina y cuadros que serán parte del integrante de la presente área. 6.3, fortalecimiento de la dolarización, argumentación doctrinaria que también será parte de la presente. Fundamentos estadísticos nacionales. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAI, en el marco de sus actividades de control, informó que en 2018 se incautaron mercancías valoradas por 36,6 millones entre los productos decomisados. Están 589.000 textiles, 19.3 millones de cigarrillos, unidades, 42.000 celulares, 226 vehículos, 47.000 cajas, 43.000 sacos y 49.000 unidades de comestibles, 80.000 pares de zapatos, 37.000 botellas de licor y 160.000 unidades y 49.000 frascos de medicinas. En dicho contexto, se tiene que las principales mercancías incautadas según el criterio de valoración monetaria fueron textiles 27%, cigarrillos 14%, celulares 14%, vehículos 13%, entre otros. De acuerdo a lo manifestado, la gráfica subsiguiente amplía la información. Cuadro que será parte integrante de la. Asimismo, la SENAI informó que en el 2019 se incautaron mercancías valoradas en 38 millones. Entre los productos decomisados están 320 vehículos, 529.000 textiles, 33.000 celulares, 6 millones de cigarrillos, unidades, 422.000 unidades de medicinas, 49.000 kilogramos de combustibles, 44.000 pares de zapatos y 30.000 botellas de licor. En ese sentido, se entiende que las principales mercancías aprendidas, según el criterio de evaluación monetaria, fueron vehículos 23%, textiles 20%, celulares 13%, cigarrillos 8%, entre otros, de conformidad con lo mencionado en la gráfica siguiente, amplía información.
Por otra parte, en los 1.238 operativos anticontrabando desplegados en 2020, las provincias con mayor número de aprehensiones fueron Guayas, 218, Imbabura, 154, Pichincha, 129 y Carchi, 102. De acuerdo a lo mencionado, la gráfica siguiente presenta la información emitida por UNIDAR, cuadro que será parte integrante de la presente acta. Asimismo, los 1.238 operativos anticontrabando efectuados por la unidad de 2020, las mercancías incautadas fueron 12.686.942 de unidades. Por su parte, las provincias con mayor nivel de productos incautados fueron Carchi, Imbabura, Pichincha y Guayas. A continuación, la gráfica amplía lo señalado. Cuadro que será parte integrante del acta. En cuanto al valor de la mercancía aprehendida en los 1.238 operativos anticontrabando desplegados en 2020, la unidad registró el valor de 9.972.978 como monto que afecta directamente a las arcas del Estado. De acuerdo con este criterio, las provincias más representativas fueron Pichincha, mercancías apreendidas por un valor de 2.816.538. El oro, productos incautados por un valor de 2.240.632, y Carchi incautó mercadería valorada en 1.766.573. La gráfica expuesta a continuación amplía la información mencionada, cuadro que será parte integrante del acta. Con relación a los principales productos aprendidos en los 1.238 operativos en el contrabando de unidad, informó que entre ellos están cigarrillos, medicamentos, prendas de vestir, confites, bisutería, productos perecibles, calzado y accesorios de celular. En la tabla número 13 se expone cada una de las mercancías y sus respectivos montos incautados en 2020. Se apunta la tabla número 13, que será parte de la principales productos incautados en los operativos 2020. Cuadro que es parte integrante del acta. Por otra parte, el Ministerio del Gobierno indica que entre los años 2016 y 2020 se incautaron cigarrillos valorados en 13.584.156. Durante los años 2016, 2017 y 2018, la entidad aprendió mayores cantidades de productos. Sin embargo, en 2019 el valor de esta mercancía ascendió abruptamente hasta alcanzar aproximadamente 1.689.928. Finalmente, en 2020, los operativos de control dieron como resultado la incautación de cigarrillos valorados en 2.322.210. A continuación, la gráfica refleja la información de los cigarrillos incautados durante el periodo 2016-2020, cuadro que será parte integrante del acta. En este mismo contexto, se puede apreciar que la autoridad competente incautó mayores cantidades de cigarrillos durante los años 2017 y 2018, mientras que en 2019 esta cantidad descendió ampliamente. En 2020 la mercancía incautada fue 9.091.210 unidades. En la gráfica siguiente se amplía el mencionado cuadro. Por otra parte, la industria textil también es una de las más afectadas, de acuerdo con las investigaciones efectuadas por la Asociación de Industrias Textiles de Ecuador, AIT, pues la entidad reconoce que a través del contrabando abierto, pasos ilegales y del contrabando técnico, los infractores traen mercancía para venderla en el mercado nacional a precios mínimos. En el tema del contrabando técnico, la institución asegura que mediante la defraudación de la notificación de la clasificación arancelaria o la mentira sobre el origen del producto son los mecanismos empleados para pagar menos aranceles. Como consecuencia, se afecta gravemente al fisco y a los productores nacionales. Por su parte, la AIT determinó con cifras a junio de 2020 que, 1, más del 70% de las telas declaradas entre 2018 y 2019 y el primer semestre de 2020 ingresaron presumiblemente subdeclaradas, es decir, por contrabando técnico, y 2, más del 33% de las prendas confeccionadas que ingresaron a las aduanas fueron subdeclaradas, de manera que se está afectando doblemente al país, por cuanto el Estado ve vulnerado su sistema de ingresos y el sector textil no es nada competitivo frente a los precios bajos establecidos para los productos de contrabando. Observaciones al informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate del comercio ilícito, para fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. A continuación, se presentan las observaciones realizadas al informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica de reforma de diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate del comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico en el marco
de la sesión virtual número ANCEPJEE 2019-2021-159 de 29 de marzo de 2021. En primer lugar, el asambleísta Héctor Muñoz sostiene que en el artículo 575 relativo a las obligaciones de la autoridad aduanera, el uso del término presunto otorga una gran amplitud a las competencias de esta entidad. Por ello, deberían establecerse cuáles son los criterios que configuran el tema de presunción. De igual manera, sobre la suspensión de la operación aduanera cuando se violen derechos de propiedad intelectual. Menciona que el derecho comparado establece la caución, por ende debería analizarse la pertinencia de adoptarla en el ordenamiento jurídico interno. En segundo lugar, la asambleísta Carla Chávez menciona que la reforma al artículo 65 del COI, inciso 1, genera problemas de antinomias, puesto que al instituir que la inhabilidad laboral tiene la misma temporalidad que la pena privativa de la libertad, se está normando para todos los delitos previstos en este cuerpo legal y no solo para los que se traten en la reforma. Así, el artículo 268 del COIP sanciona el prevaricato de jueces con una pena privativa de 3 a 5 años e inhabilidad de 6 meses. Entonces, cuestiona cuál sería la sanción por aplicar. Por ello, sugiere que en cada tipo penal se especifique el tiempo que dura esta sanción. En tercer lugar, el asambleísta Esteban Torres manifiesta que no concuerda con los artículos 1, 2 y artículo 189 que reforma el COPSI, puesto que considera que son perjudiciales para la industria nacional, tal como lo manifestó por escrito mediante el memorando número AN-TCLE 2021-0006-M de 8 de marzo de 2021. Resolución. Por las motivaciones constitucionales y jurídicas expuestas en sesión ordinaria virtual número ANCEPJEE 2019-2021-159, de fecha 29 de marzo de 2021, el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional resuelve aprobar el presente informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica de la reforma de diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate del comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, incorporado en el punto número 13 de este documento. Detalle de la votación. Asambleísta: José Ricardo Serrano Salgado, a favor; Carla del Rocío Chávez Bajaña, a favor; Carla Gabriela Cadena Vélez, a favor; Henry Eduardo Cucalón Camacho, a favor; Rodrigo Coliaguazo Pilco, a favor; María de Lourdes Cuesta Orellana, a favor; Héctor Patricio Muñoz Alarcón, a favor; Rosa Gina Orellana Román, a favor; Carlos Urel Ortega Álvarez, a favor; Helio Germán Peña Montaneda, a favor; Franklin Omar Samaniego Maigua, a favor; Luis Esteban Torres Cobo, a favor. Asambleísta ponente. El asambleísta José Ricardo Serrano Salgado, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Nombre y firma de los señores asambleístas que conocieron y suscribieron el informe. José Ricardo Serrano Salgado, presidente; Carla Rocío Chávez Bajaña, vicepresidente; asambleístas Carla Gabriela Cadena Vélez, Henry Eduardo Cucalón Camacho, Rodrigo Collahuazo Pilco, Héctor Patricio Muñoz Alarcón, Carlos Urel Ortega Álvarez, Franklin Omar Samaniego Maigua, María de Lourdes Cuesta Orellana, Helio Germán Peña Montaneda, Rosa Gina Orellana Román, Luis Esteban Torres Cobo. Certificación. Razón. Siento por tal que el contenido del informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Reforma a diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico fue conocido y debatido en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado en la sesión ordinaria virtual número ANCEPJEE 2019-2021-159, realizada el 29 de marzo de 2021 con la siguiente votación: a favor, asambleísta José Serrano; asambleísta Carla Chávez; asambleísta Carla Cadena; asambleísta Henry Cucalón; asambleísta Rodrigo Collahuazo; asambleísta María Lourdes Cuesta; asambleísta Héctor Muñoz; asambleísta Rosa Villana; asambleísta Carlos Ortega; asambleísta Helio Peña; asambleísta Franklin Samaniego; asambleísta Esteban Torres. Total 12, en contra 0, abstención 0, en blanco 0, ausente 0. Dado en Quito, 29 de marzo de 2021, lo certifico doctora Natalia del Carmen Jaramillo del Pozo, secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Hasta ahí el informe del presente señor presidente.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario. Asumo la conducción de esta sesión de la Asamblea Nacional. Hemos concluido la lectura del informe del proyecto de ley que estamos tratando.